Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula La posesión de la palabra no es una ventaja para el religioso en el día del juicio. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, en Romanos 2, 14, 16 leemos lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí el Señor, a través de su mensajero el apóstol Pablo, dice que los gentiles, es decir, aquellos que no son del pueblo de Israel y que por lo tanto no tienen un contacto estrecho y directo con la palabra de Dios, no necesitan tener la ley de Dios para quebrantarla y ser justamente condenados, porque aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo explica por qué un gentil puede ser condenado sin la posesión de la ley de Dios entregada a través de Moisés. Su conciencia, la cual es la obra de la ley de Dios escrita en sus corazones, es suficiente para condenarlos. Morris aclara, él no está diciendo que la ley está escrita en sus corazones, como la gente muy a menudo dice, sino que la obra de la ley, lo que la ley requiere de las personas, está escrita allí. Existe una ley divina escrita en los corazones de todos los hombres, sean del pueblo escogido de Israel o de los pueblos más aislados y paganos que usted pueda imaginar. Esta ley, como dice Pablo aquí, es la conciencia humana, la cual hace muy similar, por lo menos en sus aspectos básicos, las legislaciones de todas las naciones, pueblos y tribus de este mundo. La conciencia humana hace que las civilizaciones más avanzadas, así como las tribus más primitivas, condenen en sus leyes cosas como el homicidio, el hurto, el adulterio y promuevan cosas como el respeto a los padres y la honestidad. Todo esto en coincidencia con la ley de Moisés dada al Israel de Dios. ¿Por qué? ¿Semejante coincidencia entre pueblos y culturas tan dispares con la santa ley del Señor? Porque a todos ha previsto el Creador una conciencia a fin de que su ley esté escrita en los corazones de todos los hombres, ahí donde se encuentren, y sepan siempre el por qué es que se encuentran bajo la ira del Dios vivo y verdadero. Calvino comentó respecto a esto. Él, o sea el apóstol Pablo, en verdad muestra que la ignorancia es pretendida en vano como excusa de los gentiles, ya que ellos muestran por sus propias obras que tienen alguna regla de justicia. No solo las Sagradas Escrituras y los rabinos judíos enseñaban acerca de la conciencia humana, sino que muchos autores paganos se referían a la ley no escrita dentro del hombre. Pensaban que era algo que señalaba al hombre hacia el camino correcto y que aunque ese camino correcto no estuviera escrito, era considerado en cierta manera incluso más importante que las leyes escritas. Con son ley para sí mismos, no significa que esos gentiles obedientes fueron obedientes a la conciencia, sino que, al igual que los judíos que se encontraban en posesión de la ley escrita, fueron igualmente culpables de quebrantar los mandamientos de Dios dictados a través de su conciencia. Quebrantar la ley escrita dada por Dios y quebrantar la conciencia dada por Dios establece una equivalencia entre los judíos religiosos y los paganos inmorales en cuanto a culpabilidad y condena. Pablo continúa y dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En teoría, un hombre podría ser justificado, o sea, defendido, al obedecer su conciencia. Desafortunadamente, cada hombre ha quebrado su conciencia, la revelación interna de Dios a los hombres, de igual manera que cada hombre ha quebrantado la revelación escrita de Dios. Aunque Dios tiene su obra dentro de cada hombre, resultando en la conciencia, el hombre puede corromper esa obra. Así la conciencia varía de persona a persona. Algunos son más sensibles y otros son más insensibles a su conciencia. Sabemos que nuestra conciencia puede ser atrofiada por el pecado y la rebelión, pero después puede ser restaurada en Jesús. Si nuestra conciencia nos condena erróneamente, por ejemplo, trayendo culpabilidad luego de haber sido perdonados por Jesús,
podemos consolarnos con la idea de que mayor que nuestro corazón es Dios, como dice 1 Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pregunto en esta hora, ¿su conciencia funciona correctamente? ¿Le señala su culpa cuando usted peca y quebranta las leyes de Dios? Esto, si usted aún se encuentra en sus pecados, es doloroso, por supuesto, porque la culpa duele. Sin embargo, esto doloroso resulta en algo bueno para usted, porque significa que su conciencia funciona correctamente y que no se ha atrofiado ni ha apagado. Si le señala sus pecados, venga a Cristo el Salvador, el cual puede limpiar su conciencia de todo pecado una vez que le otorgue por la fe su perdón, como dice en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que si su conciencia necesita limpiarse, Cristo es el único que puede hacerlo. Y si usted ya limpió su conciencia, pero su débil corazón aún se mortifica con las culpas que Cristo ya lavó, confíe en Dios y en lo que Él le dice. Hijo mío, creíste en mí y en el perdón que se encuentra en mí. No es necesario que te sigas mortificando con la culpa. ¿Su conciencia se encuentra limpia por la sangre de Cristo o aún se encuentra cargada de culpa a causa de que usted sigue confiando en usted mismo y no en el perdón que se encuentra en Cristo? ¿Limpiará sus culpas en Él o seguirá viviendo en la dolorosa culpa? ¿En verdad quiere llegar al día de juicio delante de su Creador con una conciencia cargada de culpas? ¿Vivirá en la culpa o en el perdón de Dios para sus pecados que se encuentra en Cristo Jesús? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.